están? Espero que estén extremadamente bien. Bienvenidos, como siempre, mandarles saludos a todos y a todas. Les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Vamos a comenzar de lleno con el video. En este video lo que vamos a revisar es un pequeño apartado de cómo es la aplicación. Porque sí, como hay muchísimos expertos ahí en el camino, también hay muchísimos que quieren entrar y no tienen ni rayos de qué es la aplicación y cómo se usa. En teoría, ¿no? Les voy a enseñar lo que más yo pueda enseñarles. Como saben, yo ya no trabajo manejando, pero les puedo enseñar ciertas partes de la aplicación para que lo tengan ahí presente, ¿ok? Vamos a revisarlo. Me voy a ir directamente al apartado. Como pueden ver, aquí ya tengo mi aplicación. Esta es mi aplicación. Si no me creen, pues vamos a verlo. Ahí está mi cara. Espérenme para que vean. Ahí estoy. Search. Ahí ando, ¿no? Pero para revisar bien la aplicación, este tipo de aplicación, Uber y Didi, cambian un poquito, no mucho, pero sí llegan a cambiar sus parámetros. Si veo que les gusta mucho este video, pues también les hago uno de Didi. Aunque ya tampoco tengo carros en Didi ni manejo en Didi, pero todos tengo su aplicación para poderlo revisar. Pero es esto. Cuando tú inicias ya estás registrado como socio conductor o conductor. Esto es lo que te va a aparecer al inicio. Recuerden que si eres conductor, y este es un dato importantísimo, y ves que eres conductor y le das en iniciar y no pasa absolutamente nada y no se conecta, no pasa nada porque te dice requieres atención o acciones requeridas, recuerda que hasta que no estés en una flotilla y ya tengas un carro seleccionado, no le vas a poder poner iniciar. Entonces, ese es de lo que muchos se me confunden los nuevos. Entonces, hasta que estés registrado en una flotilla, ya vas a poder iniciar. Y si eres socio conductor y le quieres dar iniciar y te dice acciones requeridas, simplemente como aquí revisamos qué acciones requeridas necesitamos para que esto pueda iniciar y empecemos a recibir pedidos o viajes, etcétera. Ciertas acciones requeridas son muy fáciles, como las mías, que a mí me está diciendo aquí: activa los permisos de superposición, que es muy importante activar este permiso, y no nada más en Uber, en Didi, en Drive, en muchísimas otras aplicaciones, ya que lo que está haciendo, o sea, rápido para no meternos en términos científicos como dicen de ingeniería, lo único es que una aplicación se pueda poner sobre otra aplicación y sin ningún problema podamos aceptar los viajes, etc. O sea, que se pueda ver una aplicación encima de otra y listo. O sea, para evitar este pinche rollo, ¿no? Entonces se tiene que ver arriba de otra aplicación, pero la tienes que activar porque si no la activas no puedes trabajar y punto. Y luego también seleccionas el vehículo, pero también hay acciones o ciertas cosas que te dicen requerimientos, como la acción o el mensaje de la muerte que te dice comunícate a soporte, y es cuando ya estás temblando porque no sabes si te van a dar de baja o simplemente tienes algún error de tus datos fiscales o algún error de tu cuenta. Así que solamente es ir directamente a oficinas o comunicarte con soporte para revisar si en verdad tenemos algún problema. Pero yo creo que no. Hay muchas veces que no tienen muchos problemas. Pero si ya dice ahí, comunícate a soporte porque tu cuenta fue desactivada por términos y condiciones, pues muchísimas gracias. Adiós. Y lo que les digo es que no se preocupen, pueden estar en otra aplicación sin ningún problema. Pero si los dieron de baja por ciertas situaciones complicadas, como que hice algo malo, clonar documentos falsos, etcétera, pues lo mismo te va a pasar con las otras aplicaciones. Mi consejo que te doy es mejorar las cosas bien para que no te estén dando de baja de las aplicaciones. Pero hay muchas veces que sí se puede solucionar. Otro de los temas es que también los usuarios califican mal, pésimo usuario. Si me estás viendo y eres usuario de verdad, neta, si estás calificando mal nada más por estar molestando, de verdad atiéndete, hermano, porque es fatal que estés perjudicando a otras personas que sí quieren trabajar y que tú seas un bendito a la gana y que no quieres trabajar y simplemente subes un Uber, les calificas mal para que los den de baja, pues estás muy mal usuario. Y Uber, ya ponte las pilas con los benditos usuarios, que esto ya se está colmando la paciencia a muchísimos, y en verdad, usuario, sé más educado. Y ahora sí, lo que vamos a ver son 4 parámetros aquí. Bueno, primero arriba 3 parámetros, lo que es la lupa, la cantidad de dinero que llevo. Aquí yo llevo muchísimo, 0.00. Y el primer menú de hamburguesa. En el primer menú de hamburguesa es donde les enseñé que era yo mismo. Y ahí vienen muchísimos parámetros, de los cuales vamos a entrar a detallarlos nada más rápido, así para que los vayan entendiendo. ¿Ok? Aquí en el del dinero podemos ver dinero o cuántos puntos llevamos. Pues yo no llevo ninguno de los dos, entonces está en 0, o lo podemos bloquear. Como pueden ver, aquí le pico al ojito, bloqueo si no quiero que mi competencia, mi usuario, vea cuánto dinero tenga, porque la rata ya va arriba, ya va viendo cuánto dinero tengo. Pues simplemente lo
quito o lo vuelvo a agregar, ¿no? Y en la lupita es para agregar nuestro destino, o sea, en las redireccionadas a mi domicilio, a donde yo rayos quiera poner la dirección, ¿ok? Luego viene acá un parámetro, también acá otro menú, el cual te está diciendo de los filtros de viaje, ¿ok? Aquí les va a aparecer a ustedes muchísimas más cosas, pero a mí eso no me aparece esto porque, como les dije, yo ya no trabajo y entonces no me aparece si es UberX, UberPool, UberXL, Black, Subblack, Subblack, Tesla Bolever, helicóptero, ya no me sale nada de eso, así que pues nada más me sale lo de escoger la calificación del usuario. Recomendación, yo no le pondría esta calificación de usuario 4.8 porque se me hace súper exagerado, casi no tiene. Entonces yo lo personal le pondría un 4 y creo que 4 está perfecto. O en todo caso simplemente lo cancelo y listo. Y es como antes trabajábamos, sin que el bendita IA de Uber nos escogiera a los usuarios por sus tipos de calificaciones. Entonces ese es el apartado. Luego viene otro menú. En este menú lo que estamos viendo es ciertos parámetros de la IA, inteligencia artificial de Uber, que te está dando las ganancias o las zonas de alta demanda o alta dinámica, de las cuales tú puedes ver en las zonas en las que estás trabajando, ¿ok? Ver tiempo de conducción, hoja de ruta, etcétera, etcétera. En tiempo de conducción, pues recuerden, podemos trabajar 2 horas. Aquí te dice cuánto tiempo llevas y te explica todo lo del tiempo de conducción. Luego viene la hoja de ruta, y eso ya, ¿no? Y aquí si yo hubiera estado conectado, pues nada más me desconecto y listo. Como les dije, yo no puedo iniciar porque si inicio me va a decir que no, porque tengo 2 acciones de, oye, es que tienes que ir a acciones requeridas. Y yo, pues es que no tengo licencia. O sea, sí tengo licencia, pero no la subo. ¿Para qué la subo si ya no voy a trabajar? Entonces, así nos quedamos. Este apartado, como les dije, era rápido. Vamos, todavía tenemos tiempecillo. Luego viene en el primer menú que les había dicho, la bandeja de entrada, donde te llegan todas las notificaciones y donde les digo que también les puede llegar el mensaje de la muerte de que estás dado de baja, ¿ok? El documento está por vencer, chale. Vean, qué bueno que entré, nada, cierto, eso sí lo tengo presente, ya que esto yo lo reviso directamente en Uber Supplier y ya sé que mi documento ya va a vencer. Ay, Sergio, lo dejas hasta el final. Tu cita en el centro de atención, cancela en caso. Sí fui. Lloré mucho. Informes importantes. Aquí te dice todo, todas las noticias, todo lo de tu bandeja de entrada. Igual si eres conductor, aquí mismo te va a llegar lo que es la invitación de tu socio o en todo caso en tu correo, para que lo tengas presente y lo cheques, ¿ok? Volvamos al menú. Y está el apartado de referidos. Ahí están los referidos. Y aquí te dice los referidos. Ahorita me están dando a mí 7,000 por referidos. Ahí por si quieres, dime y nos vamos a mitad sin ningún problema. Si eres de otro estado, etcétera, se puede. Si eres de otro país, ya no se puede. Ya no se puede de país a país. Así que solamente los de Ciudad de México, o sea, República Mexicana. Genera hasta tantos invitados. Y aquí también dice de los 4,350. Bueno, están los referidos, ¿no? Ya sabemos que son los referidos. No tenemos que entrar en detalle. Luego vienen las oportunidades. A mí pues no me dan oportunidades porque no estoy trabajando, pero aquí les vienen las promociones que Uber le está dando, tanto como de hasta tus viajes si te doy tanto bono, como también de todos los 1,000 promociones que puedas llegar a tener ahí con Uber, ¿no? Luego nos vamos al apartado de ganancias. Pues aquí las ganancias ya tengo hasta negativo y no trabajo, imagínense. Y también vamos al apartado de Uber Pro, donde vamos a revisar cuántos puntos tenemos. 0 puntos, tengo muchísimos. Wow, súper. Voy a llegar al nivel platino en 3 semanas. Billetera, el dinero ahí no me meto porque la gente luego se pone bien loca de que no debemos enseñar y que entonces no les voy a enseñar ahí, ¿no? Y luego está cuenta. En cuenta pues ya podemos ver todos los apartados de la cuenta, portal de oportunidades, documentos, pago, información de impuestos, editar información acerca, ¿no? Seguro, seguridad, privacidad y configuración de la app. Lo importante es configuración de la app, donde podemos configurar sonido, voz, navegación, accesibilidad, idioma de la app, modo noche, sigue mi viaje, contacto de emergencia, límite de velocidad. El límite de velocidad no porque lo quites, Uber no va a saber cuánta velocidad va, simplemente no se ve en la pantalla. Emergencia, en datos casos de emergencia, ride check y grabación de video y audio, que ya lo había explicado para lo de la dashcam y cómo grabar audio también, que es encriptado y se va directamente a Uber. Digo, no tiene mucha ciencia la verdad la aplicación. Aquí si quiero yo cierro la sesión y ya me voy, ya no trabajo, punto final.
Pero le digo, ¿para qué la cierren? Mejor ténganla ahí presente. Y esto ya nos vamos al apartado de ayuda. Y en ayuda pues ya hay muchísimas cosas que te pueden ayudar. Y para los que tienen llamada a soporte, hasta el final está llamar a soporte y listo, llamas a soporte que posiblemente te ayuden o no, ya que la verdad prefiero ir a oficinas porque muchas veces ese soporte es pésimo y no te ayudan absolutamente en nada. Entonces, por ahí está, consejo de información, pues ya te están dando consejos de información importantes que la verdad yo sí los leería, como preparar tu auto y muchísimas otras cosas más. Ustedes lo pueden ahí dictaminar, irse directamente ahí y ver todo lo que pueden hacer en la aplicación bien mal para que les dure su aplicación. Consejos, tips, puede ser que traigan otros videos, consejos, tips para durar en este bendito mundo tan complicado de las aplicaciones, pero espero que les haya gustado esta pequeña introducción a lo que es la aplicación de Uber. No es muy difícil de usar, es muy sencilla y esto es para los nuevos que quieran entrar, por ahí pueden estar viendo, ¿no? Y también ya va a haber una nueva modalidad y esa la vamos a platicar en otro video. Creo que va a ser algo interesante también ya tener un widget que nos diga las demandas, etcétera. Y me parece que Uber está optando por estas estrategias de si no puedo con el problema, mejor me uno al problema y mejor los ayudo. Y creo que también puede ser una solución para que todos estemos tranquilos, todos tengamos dinerito y sea un ganar-ganar. Ahora sí me despido, quito esto. Recuerden como siempre suscribirse, importantísimo su like, importantísimo también comentar. A los ganadores, por ahí ya les he puesto ganador, no se preocupen, me voy a contactar con ustedes. Ahorita anda esta semana la familia, mi suegra aquí conmigo, entonces ando un poquito entre el trabajo y la familia, pero como les he dicho, lo más importante es la familia, así que ya que esté libre ya me pondré de acuerdo con ustedes para hacerles la transferencia sin ningún problema de su premio. Ahora sí, me despido. Recuerden, las mentorías especiales están en el canal. Aprovechen. Hay muy buena información nueva este 2023 que les puede hacer mucha ayuda a los socios conductores y conductores. Así que aprovechen. Recuerden invertir en ustedes mismos, en información, ya que sí hay información gratuita y la pueden revisar en todo mi canal. Pero si quieres algo más personalizado, recuerda contactarme. Me despido. Ahora sí, adiós.